Compañeros, muy buenas noches. Empezamos con la clase de hoy, que es Licen, buenas audiolibro. noches. Por favor, los saludos en el chat. Les empezaré a compartir un video acerca de nuestro tema de hoy, que un video que resume e introduce a nuestra clase de hoy, que es los audiolibros. Voy a compartir pantalla. Bien, les pido su atención al video que resume e introduce a nuestro tema de hoy. Buenas En el vídeo de noches, hoy te Licen. explico por qué no es lo mismo leer un libro que escuchar un audiolibro y las 4 diferencias clave entre uno y el otro. ¿Te interesa? Pues vamos a ello. Hola Gilector, ¿cómo estás? Aquí Fernando, y ya sois muchos los miembros de la comunidad que me habéis preguntado por este tema y he visto que hay muchas dudas y muchas comparaciones entre si es mejor leerse un libro o escucharlo en formato audiolibro. En los últimos años la venta de audiolibros ha crecido notablemente y al mismo tiempo que aumentan los fans del audiolibro, también crece el debate en torno a este nuevo formato de lectura auditiva. No son pocos los que se preguntan si es trampa escuchar un libro, o si es un engaño, un fraude, o que si uno va a sustituir al otro. En fin, lo cierto es que leer es diferente que escuchar, pero no es cuestión de qué es mejor o qué es peor, sino que son dos formatos de comunicación diferentes y cada uno puede adaptarse mejor a determinados objetivos. Por ejemplo, los audiolibros son una excelente herramienta para los niños. Además de que a los peques les encanta una buena historia, este medio ofrece beneficios como son la estimulación de la imaginación, la mejora de la capacidad de escucha y de atención, el aumento de la comprensión lectora o incluso les ayuda a dormir. Por otro lado, Daniel T. Willingham, un psicólogo de la Universidad de Virginia, considera que los audiolibros son una excelente solución para las personas que sufren dislexia, ya que permite al oyente disfrutar de un libro sin tener que realizar el trabajo de decodificación del texto escrito. Pero también afirma que para un lector habitual, la lectura no implica un mayor esfuerzo que la escucha. De hecho, para comprender el lenguaje escrito utilizamos el mismo proceso mental que evolucionó para entender el lenguaje oral. Hay investigaciones que demuestran que se obtienen resultados de comprensión muy similares al hacer una prueba de lectura escuchada y una prueba de lectura leída. Sin embargo, cuando hablamos de memorización y de asimilación, la cosa cambia. Y es más productiva la lectura y las técnicas de estudio que escuchar un temario. La experiencia de leer un libro y escucharlo es muy similar, porque en ambos formatos los estímulos externos desaparecen para vivir una historia dentro de tu cabeza. Pero a pesar de esto, existen grandes diferencias entre leer y escuchar, como te decía al principio del vídeo, y hoy quiero hablarte de las 4 diferencias clave entre ambas. La primera gran diferencia entre leer un libro y escuchar un audiolibro es el compromiso adquirido. Leer es algo que tú haces activamente, mientras que escuchar es algo que recibes de forma pasiva. El libro escrito necesita que tomes parte activa para que la narrativa avance, mientras que en el audiolibro la historia avanza independientemente de tu participación. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta primera diferencia? Pues la falta de una acción consciente cuando escuchamos un audiolibro puede hacer que el impacto no sea tan relevante en tu mente. Lo recordarás, pero con menos detalles y desaparecerá de tu acceso consciente con mucha más facilidad. La segunda gran diferencia entre leer un libro y escuchar un audiolibro es que hay un narrador completamente diferente. Cuando lees un libro, el narrador eres tú mismo y tu propia imaginación. Y sin embargo, en un audiolibro, el narrador es un locutor profesional que crea una dinámica muy diferente a la que creas tú mismo en tu mente. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta segunda diferencia?
Pues principalmente el hecho de que un narrador externo puede recrear una experiencia diferente, incluso mejor que la que objetivamente se encuentre en el libro, pero no será la tuya, y esto te limitará mucho en cuanto al uso de la imaginación y a tu propia percepción del contenido del libro. La tercera diferencia entre leer un libro y escuchar un audiolibro es la prosodia del lenguaje. Se trata del conjunto de manifestaciones que apoyan la producción del lenguaje oral, como son la entonación, el ritmo, la acentuación y la velocidad del habla. Gracias a la prosodia vivimos una experiencia más social al escuchar los matices vocales que transforman el mensaje más allá de las simples palabras. Una misma frase, según se diga, puede ser un cumplido súper sincero o una burla súper cruel. Y es precisamente la prosodia la que nos señala el sentido auténtico de una frase. De esta manera es más sencillo provocar una reacción emocional en un audio que en un texto, básicamente porque en el lenguaje escrito no hay símbolos que denoten la prosodia. El tema está en que cuando lees lo vas deduciendo a medida que avanzas en tu lectura, y además la lectura es una experiencia más personal porque es tu imaginación la que recrea el mundo que está en las palabras. La cuarta gran diferencia entre leer un libro y escuchar un audiolibro es la asimilación de la información. Aunque pueda parecer que la prosodia hace más fácil la comprensión cuando se escucha que cuando se lee, esto no es siempre así. Por ejemplo, cuando se trata de aprender, la lectura nos ayuda a asimilar la información mejor que la escucha. En un estudio que hicieron David B. Daniel y William Douglas Woody, se comparó la asimilación de un tema científico en ambos formatos por un grupo de estudiantes. Una parte del grupo abarcó el tema mediante formato escrito y el resto de estudiantes lo hicieron a través de podcast. Una prueba escrita 2 días después mostró que los oyentes obtuvieron una nota del 59% frente al 81% de los lectores. Cuando estudiamos, leemos de una manera diferente. Dependemos de nuestras capacidades de lectura. Podemos reducir la velocidad o hacer lectura rápida, concentrarnos más, hacer relecturas después de prelecturas, pararnos a pensar, a anotar. Lo cierto es que trabajamos con hábitos muy versátiles al estudiar. Además, cuando lees un texto escrito, esto te ayuda mucho a poder organizarlo en encabezados y párrafos. Por lo tanto, las cualidades de lectura y escucha son más similares en las narrativas simples que en las explicativas. Los relatos emplean conceptos familiares y son más predecibles que los ensayos o los temarios de la universidad, porque estos últimos tratan temas más complejos y requieren de una lectura más metodológica. También es cierto que esto irá cambiando en el futuro. A medida que los audiolibros sigan ganando terreno, los oyentes irán adquiriendo mayor experiencia en su asimilación y seguramente los editores desarrollarán nuevas maneras de organizar el contenido de forma auditiva. Es muy probable que muchas editoriales hagan combos de libros con audiolibros y que preparen metodologías para que trabajen de forma conjunta. De todas formas, los audiolibros no sustituirán a los libros escritos porque los utilizamos de manera diferente. A más del 80% de los oyentes de audiolibros les gusta realizar otras tareas mientras escuchan, cosa que no podrían hacer con un libro en las manos. Los textos escritos pueden ser lo mejor para retener ideas, pero el audiolibro te permite aportar literatura a momentos que de otra manera sería imposible. Mientras haces tareas domésticas, cuando conduces, cuando haces ejercicio, en todos estos casos un audiolibro puede ser tu compañero perfecto. Pero también es cierto que los audiolibros necesitan que la tarea no precise demasiada atención, porque si no es muy fácil perderse los puntos importantes de la trama. La conclusión final es que escuchar un audiolibro no es hacer trampa. Leer y escuchar no se debe entender como dos maneras intercambiables de abordar la literatura, así que debemos dejar de enfrentar estos dos formatos de comunicación el uno contra el otro. Entender las diferencias entre ambos formatos te permite utilizarlos de la mejor manera para sacarles el mayor beneficio, y al final lo único que importa es el abanico de posibilidades que se te ofrece para contemplar nuevas ideas, experimentar nuevos mundos y aprender todo lo que quieras en el formato que sea. Sé que en los comentarios me vais a preguntar si yo escucho audiolibros y la respuesta es que sí. Yo lo que hago desde hace algún tiempo es lo siguiente. Por un lado leo libros en español y por otro lado escucho audiolibros en inglés. Y esto lo hago porque me ayuda mucho a mantener mi nivel de inglés actualizado. Aprovecho mientras hago deporte en el gimnasio o mientras camino por la playa. Y lo que más suelo escuchar son audiolibros de emprendimiento, de desarrollo personal, de mentalidad, de marketing, de ventas, de todo aquello que me sea de utilidad en el día a día de mi empresa.
Y por otro lado, los libros que leo en español incluyen todas estas temáticas que te acabo de decir, pero además también leo pues, novelas de todo tipo, cualquier libro que se cruce en mi camino o que alguien me recomiende, pero que yo crea que me va a aportar realmente cosas positivas. Bueno, ya llegamos al final del vídeo y como siempre voy a compartir contigo la frase del día. En este caso es una frase de cosecha propia y dice así: leer, igual que la vida, son momentos únicos e irrepetibles. No importa si es libro o audiolibro, la clave está en disfrutar dejando volar tu imaginación. Espero que te haya gustado la frase de hoy y antes de acabar quería decirte algo importante. Hoy en día una de las claves para alcanzar el éxito en tus estudios o en tu carrera profesional es leer y aprender más información en menos tiempo. Y desde Lectura Ágil podemos ayudarte con esto desde ahora mismo porque hemos preparado un test de velocidad para determinar cuál es tu velocidad actual de lectura y de comprensión. Es un test totalmente gratis al que puedes acceder haciendo clic en la i aquí arriba en la esquina del vídeo y es el punto de partida para transformarte en un lector ágil. Espero que el vídeo de hoy te haya servido para conocer bien las diferencias entre leer un libro y escuchar un audiolibro. No olvides por favor contarme aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido el vídeo y si tú también escuchas audiolibros aparte de leer libros y cuál es tu experiencia con ambos formatos. Ya sabes que leo y contesto todos los comentarios, así que me encantará leerte y te contestaré lo antes posible. Te envío un abrazo virtual y recuerda, leer es poder. Así que nunca Bien, hemos visto ya la parte introductoria, un resumen de las posibilidades que pueden ofrecer los audiolibros, qué características se tiene, qué grandes avances he tenido, en qué me pueden ayudar incluso para el dominio de otro idioma incluso, lo decía la persona que se presentaba en el video, ¿sí? Hoy igual daremos ese acercamiento, ¿no? Las posibilidades contemporáneas que ha abierto al audiolibro, ¿no? Para el encuentro de saberes, este encuentro de información, este momento lector, poder conocer sobre un libro, su contenido y demás, pero en otro formato, en un formato de audio. ¿Cuáles son las características de los audiolibros? Ya nos daba una breve referencia a la persona que estaba en el video, ¿no? Pero específicamente las características del audiolibro es que clasifican, ¿sí? Por materia, título o materia autor. Su contenido va a ser variado, puede ser un cuento, una conferencia, un curso dictado por una persona experta, incluso un artículo, un ensayo, un diálogo, una entrevista, un programa de radio, ¿sí? Múltiples y múltiples contenidos que nosotros podemos tener en un audiolibro. Va a tener un relato más o menos largo realizado por una emisora de radio y en este formato de audio. El dispositivo por el cual nosotros usemos para poder realizar estas grabaciones generalmente puede ser una computadora, puede ser un audio que yo pueda establecer leyendo, ¿sí? Una lectura de la persona de un texto específico, que es lo que comúnmente se hace. Si nosotros ponemos en la plataforma de YouTube algún audiolibro de
de un texto que nosotros queramos o no hayamos tenido la oportunidad de leer y somos personas que nos gusta mucho más escuchar antes que leer, pues entonces ponemos el audiolibro se me ocurre un libro de El Diablo de donde estoy y pongo audiolibro, entonces me pongo a escuchar durante toda la noche el relato de la persona, perdón, cómo relata una persona ese texto, cómo está leyendo, probablemente es una lectura de ese texto. Algunas de las veces va a ser para autores, otras no, como le digo, alguna persona pues puede subirse contenido como audiolibro, va a leer el libro totalmente y lo va a subir a la plataforma para que el resto pueda escucharle, ¿sí? Muchas veces son para actores, normalmente no. Se distribuye en un formato de CD, cintas de cassette, DVD o formatos digitales MP3, que en la actualidad es el formato más usado y en donde podemos tener mayormente el acceso a este tipo de contenido. ¿Sí? Les decía YouTube, por ejemplo, bien podemos ver, bueno, no ver, escuchar este tipo de contenido. El audiolibro obviamente será una grabación sonora, grabada por narradores profesionales, no siempre, pero sí, que van a interpretar y algunos hasta dramatizar los textos. Algunos van a ser realizados por personas que pondrán su propia voz, otros pues modularán su voz para tener alguna especificidad con algún personaje del texto. Algunos usarán algún tipo de dispositivo específico para su voz, para cambiar su voz o para generar su voz. Dependerá de. Algunas personas generan sus propios audiolibros a partir de libros electrónicos, lo que les decía. Tengo un texto y pues quiero leerlo, lo voy a leer, me voy a grabar mi voz, voy a subirlo a una plataforma y el resto de personas pues tendrán el acceso a ese libro escuchando. Por tanto, ¿sí? El audiolibro generalmente va a ser una grabación de un contenido de un libro, pero leído en voz alta. Ese es el fin último del audiolibro. Que todas las personas puedan tener ese acceso a ese libro, a ese texto, a ese contenido, pero escuchando. Es decir, un libro hablado, lo suelen decir comúnmente. Esto aprovecha que la posibilidad que ofrecen las tecnologías en el campo de la información y difusión de contenidos. Esto ha hecho que haya una mayor difusión de un contenido textual. Porque incluso no estamos arremetiendo contra los derechos de autor de una persona, porque lo que estamos haciendo es leer ese contenido que nosotros tenemos y lo estamos compartiendo simplemente por audio para que nos puedan escuchar el contenido de ese texto. Por eso ha aumentado muchísimo su difusión. Además que muchas personas nos agrada mucho más escuchar antes que leer. Siempre se suele escuchar y a personas mencionar que dicen que prefieren escuchar, oír música antes de estar leyendo algún libro porque cuando están leyendo se duermen. Una gran posibilidad para esas personas es esta, escuchar un libro y ha tenido muy buenos resultados. Se están informando, están conociendo ese libro, están teniendo información, están reteniendo concepto, contenido. Es muy bueno. Claro, no podrá ser la misma interacción que cuando uno lee, incluso con las palabras, se puede familiarizar con la estructura de las palabras, su ortografía, caligrafía, incluso. No será lo mismo, pero el contenido para la reflexión, para tener un mayor análisis, una mayor inferencia, me va a ayudar muchísimo los audiolibros, porque estoy escuchando un contenido de ese libro, que está muy bien producido. Entonces el audiolibro viene a ser incluso considerado como un medio de comunicación útil cuando la lectura no es posible. Como les decía, cuando a veces ya la lectura es cansado, generalmente decimos, me siento cansado, ya a mí no me interesa leer.
¿sí? Cuando tenemos eh, no tenemos asimilado esta producción, bueno, no tenemos asimilado esta conciencia lectora de tener tiempo disponible para leer un libro, o sea, determinadas tiempo, hora, unas pequeñas 2, 3 páginas, no tenemos ese tiempo, no disponemos de ese gusto, pues permite perfectamente el audiolibro adentrarse al mundo de la lectura, de conocer un libro. ¿Mediante qué? Mediante el audio, solamente escuchándolo. Obviamente, hacerlo permite incluso realizar otras funciones, otras actividades, lo que en un momento para leer no nos dejaba. Podemos conducir, caminar, tomar el sol, cocinar, etcétera, porque nos ponemos unos audífonos y mientras estamos escuchando podemos hacer el resto de actividades. Mientras estamos conduciendo podemos poner en la radio, podemos poner audiolibro y estamos escuchando la historia de ese libro, del personaje, lo que incluso anteriormente pasaba, ¿no? Teníamos radionovelas. Algo así se asimila también en los audiolibros. Puedo tomar el sol, estoy en un momento de ocio, pongo mis audífonos y comienzo a escuchar. Estoy en la cocina, perfecto. Mientras estoy cocinando, comienzo a escuchar el libro de tal persona y empiezo a conocer la historia y tal. Fomenta la lectura, promoción del contenido. Más allá de la lectura, el contenido de esa lectura, que tal vez no estoy directamente asociado a un formato escrito. Esa es la posibilidad que ofrece el audiolibro a las personas a realizar diferentes funciones. ¿Mediante qué? Mediante el audio. Así de sencillo. ¿Cuáles son otras funciones que cumple el audiolibro? El funcionamiento del audiolibro es sencillo. Es el alcance de todos. Cualquier persona puede acceder a aquellos. A tener un funcionamiento sencillo de audio, yo puedo ingresar a su contenido de diversas plataformas y en diversos momentos. Como decía, YouTube, por ejemplo, es una plataforma en la cual existen audiolibros y yo puedo entrar desde la comodidad de mi celular. No necesito más allá que tener internet, por ejemplo, y poner ese audio. Descargarme un audiolibro, tenerlo en mi celular, igual poner audífonos, comprarlo en un CD, porque también hay formato CDs, y lo pongo en mi auto, mientras estoy yendo al trabajo y voy escuchando. Entonces, su funcionalidad es variada. Podemos nosotros seleccionar audiolibros, catálogo de títulos, intereses, incluso por enlaces que suelen haber a plataformas de acceso gratuito para ese tipo de recursos de audio, pues perfecto. Vamos a descargar el título en nuestro ordenador, si es en nuestro computador, incluso en nuestro celular. El duración de tiempo, pues también podemos determinar aquello. Si no queremos escucharlo tan largo y estamos todavía recién iniciando, pues podemos iniciar con un audiolibro pequeño, de un libro pequeño, corto, y luego poco a poco me voy acostumbrando, voy tomando ese gusto. Una vez descargado, puedo poner en mi ordenador, en un CD, bueno, quemar en un CD, pasar en un archivo MP3, tenerlo en mi teléfono móvil, como les decía, y poder reproducir ese audio en cualquier momento, en cualquier instancia. El uso que nosotros le damos va a ser un distinto tipo de comunicación. Todo aquel que disfruta escuchar y se mantiene atento y puede hacer otras actividades escuchando, pues es una gran opción para obtener conocimiento, para obtener sabiduría. Hay personas, por ejemplo, que no podemos hacer dos cosas a la vez mientras estamos escuchando alguna cosa. O escuchamos o hacemos alguna situación. Sí, es verdad. Pero otras personas no. Tienen esa habilidad incluso para hacer las cosas escuchando. No pueden hacer las cosas sin escuchar algo. Entonces es una gran opción para esas personas. Se sienten productivos, hacen algo productivo, mientras también están escuchando algo, es decir, se están alimentando de sabiduría.
Generalmente son usados este tipo de recursos de audiolibros por personas ocupadas con falta de tiempo para leer. Pero que tengan falta de tiempo de leer no determina que no puedan hacerlo, no puedan informarse, no. Que tengan falta de tiempo de leer, buscan otra alternativa. Esta es otra alternativa para poder conocer, saber. También en el aspecto inclusivo, el audiolibro, ¿sí? Funciona muchísimo para personas con dificultades en la visión o una capacidad disminuida para entender los términos o signos en torno a las palabras, en torno al contenido como tal, en la lectura, con este trastorno se denomina como dislexia. Ujú. Personas que no están todavía alfabetizadas, no saben leer todavía, no saben identificar muy bien las palabras, pero saben escuchar, entienden. Entonces, aquello va a ayudar a que tenga una mayor capacidad de atención, de concentración, de abstracción incluso del contenido. ¿Y solo con qué? Solo escuchando. Es una gran oportunidad para las personas el audiolibro. Es una gran alternativa para poder estar informados. Personas, estudiantes de idiomas, de español e inglés, que les convenga escuchar textos leídos en esos idiomas como ejercitación de ese idioma, como ejercicio para la adquisición de ese idioma. La persona del video, en el momento del inicio de la clase, nos decía, él leía un libro físico y ese mismo libro, pero lo escuchaba en inglés. Fortalecía las dos, la traducción de ese libro, y mientras él también aprendía. Ya sabía el contenido de ese libro, solamente le estaba escuchando en inglés cómo se decía. Entonces fortalecía esa capacidad suya. Ya no solamente para informarse de un tema, de un texto o de un libro específico, no. Ahora es también ya como ejercicio para poder incluso asimilar un nuevo idioma, para fortalecer sus competencias en un nuevo idioma. Ya tiene otro alcance más el audiolibro, otra funcionalidad, otro beneficio. En niños y jóvenes muy familiarizados con los medios audiovisuales, que finalmente hoy por hoy así lo están, y necesitan mayor estímulo para prestar atención, también nos puede servir los audiolibros, para tenerlos concentrados en el libro. Dicen, bueno, perfecto, escucha esa parte, vamos, escucha esto, que les sea de su interés, y van a estar ahí, atentos a esa situación, a ese sonido. Personas que pasan mucho tiempo viajando como actividad de ocio, pero al momento de estar relajados o cuando están justamente viajando, en ese momento, pues perfecto, se van a tomar su tiempo de descanso mientras están escuchando un libro. Si conducen un vehículo, si son llevados a practicar ciertos deportes, realizar ciertos trabajos repetitivos. Es una actividad del audiolibro para poder salir de esta cotidianidad, pero poder seguir informándose. Personas sin hábito de lectura, no les gusta leer textos como tal. Entonces, el audiolibro es una gran opción para poder conocer sobre un contenido sin leer, solamente escuchando. Porque escuchando también tendrá que entender, comprender ese texto, inferir. Entonces, sus capacidades son variadas. Así como cuando leemos un texto en físico, también esas mismas competencias que adquirimos leyendo un texto en físico, lo podemos adquirir oyendo ese texto. La ventaja principal de los audiolibros es que permiten a los que no pueden o no saben leer la posibilidad de disfrutar el contenido de esos textos. Como decía, personas no alfabetizadas, por ejemplo, personas que no saben leer, no tienen un problema disléxico, por ejemplo, o tienen alguna dificultad, eh, una capacidad disminuida, en la visual, por ejemplo, no ven. Entonces, es una gran oportunidad para ellos para poder disfrutar del contenido de esos textos que son maravillosos, sí, que son maravillosos. No pueden leer, no pueden acceder a aquello, pero por el audiolibro pueden acceder a ese contenido, pueden disfrutar igual.
Otros que tienen problemas de aprendizaje como tal. Es un enorme proceso para leer, para que vaya mejorando. ¿Sí? Esa es la mayor posibilidad y ventaja de los audiolibros. Por tanto, por tanto, tener esa opción de escuchar el contenido presenta un valor para la difusión de la lectura a los diversos sectores de la sociedad. Proponerlo en las radios, por ejemplo, que ya hay, sí lo ha visto, ha habido, ¿sí? Hoy por hoy, la radio creo que nos conecta muchísimo más que el internet. Y proponer esos textos a personas para que podamos escucharlo es perfecto. Una hora del día, un momento determinado del día, sería muy bueno. Estar informados sobre un contenido, sobre un texto, perfecto. Nos vuelve más cultos. Un formato más atractivo para los jóvenes que están acostumbrados al uso de nuevas tecnologías en formatos no tradicionales como nosotros. ¿Sí? El obstáculo para ellos va a ser la pereza, que suele representar el primer obstáculo por el cual los jóvenes no leen. Pero este formato, por su alta variedad, por su gran sencillez para ver, para escucharlo, puede hacer que esto cambie. Ahora, así como hay ventajas, tiene ciertas controversias y desventajas el audiolibro. Las desventajas que podemos percibir en lo que es los audiolibros es que tal vez sí, se va a perder la esencia de la lectura misma, porque no estamos leyendo como tal. Literalmente no estamos leyendo, estamos escuchando a alguien más leer ese contenido. Pero al final lo que específicamente nos importa y nos interesa con algún grupo vulnerable de la sociedad es que pueda entender el contenido de ese texto, que el contenido de ese texto es mucho más importante porque tocará temas eh, de relevancia social, de valores, de sensibilización. El aspecto práctico de la literatura es de sensibilizar. Entonces el contenido, mientras llegue a las más personas, va a ser mucho mejor. Pero claro, se puede percibir eso como una desventaja a la esencia misma de la lectura. Sí, pero hay una posibilidad mucho más amplia que aquella. Por tanto, es una controversia más que una desventaja respecto a esta herramienta. Otra es que se pierde atención fácilmente o se suele perder atención fácilmente. Eso es respecto a la persona que vaya a escuchar este audiolibro, ¿sí? Como les decía, hay personas que pueden hacer varias actividades al mismo tiempo y escuchando y haciendo las cosas. Otras personas no. Las personas que no, pues obviamente se van a distraer fácilmente. Por eso, los audiolibros, al igual que los textos en físico, no van a ser para todas las personas. No deben ser propuestas para todas las personas porque cada persona es distinta, diferente. Va a tener diferentes gustos y motivaciones. Será para aquellas personas que verdaderamente vayan a acceder a aquello y quieran hacerlo. Estén dispuestos a hacerlo. Se tomen el tiempo para entender y comprenderlo. Así lo mismo, de la misma forma que pasa con las personas que se duermen al momento de leer un texto en físico, las personas que igual no están acostumbradas a escuchar, por ejemplo, o no les gusta, no les agrada hacer actividades escuchando algún audio, se van a dormir al momento que escuchen ese audio. Lo mismo va a pasar, así que también existe esa circunstancia. Hay que poner total atención a quienes se va a dirigir este tipo de herramientas. Otra es que puede ser malo el narrador, porque algunas veces los audiolibros son presentados por un aparato mecánico, una máquina, no siquiera una voz de una persona en sí. Entonces no se va a escuchar con agrado, no va a ser agradable. Hay otras que sí son muy agradables de escuchar con una voz muy dulce, muy específica con respecto a los personajes, cambian y modulan su voz, es extraordinaria. Otra disponibilidad o desventaja es que incluso esas mismas personas que son, o esos mismos textos que son bien narrados, tienen un costo que los que están gratuitamente. Una desventaja
Suelen decir que se necesita un dispositivo electrónico para escuchar. Pues sí, en el momento actual, en la época ya que estamos en la virtualidad, necesitamos internet, necesitamos un dispositivo electrónico para poder escuchar estos audios, al menos por ejemplo en la plataforma YouTube, obviamente internet. Pero yo les decía otra posibilidad, en las radios, por supuesto, entonces ya necesitamos esa conexión. Pero en el momento actual, mayoritariamente usamos las redes, usamos un medio electrónico digital, usamos internet, necesitamos un dispositivo electrónico, necesitamos estos recursos. Otra desventaja es que no todos los libros pueden ser o hacerse audiolibros. Por ejemplo, las matemáticas, física, las ciencias duras como tal, necesitamos ver, observar, practicar. Pero audiolibros en torno a la literatura, por ejemplo, son fantásticos y se debe de proponer aquello mucho más. Cuando nosotros igual, ya lo habíamos dicho, ¿no? Que se pierde la esencia de la lectura misma, ¿sí? Pero no es lo mismo leer que escuchar. Lo que el placer de la lectura se pierde por completo. Pero como yo repito, esto va más a una controversia dentro de los audiolibros más que una desventaja. Porque al final hay personas que no van a leer, no pueden acceder a esta lectura y escucharla será mucho más benéfico. Lo mismo ocurre con el lector y lectura. No solo se trata de leer o escuchar, sino que todo lo que conlleva un libro en papel, lo tradicional, abrir un libro, el oro a sus hojas, etcétera. Eso también se va a perder, ¿no? Estamos acostumbrados o estamos romantizados al hecho de tener un libro en físico y poder ver sus hojas, tocarlas, etcétera. Pero en un momento virtual en la modernidad sería mucho mejor, ¿sí? Ir descartando esa posibilidad de tantos libros en físico, tantas hojas y es más bien empezar a usar de manera virtual, ¿sí? Como una solución socioambiental, ¿sí? Lo que decía, acaba con ese aspecto romántico de la lectura que ocurre con el libro en físico, el libro digital, por ejemplo, ha desmarcado este aspecto romantizado que se tenía de la literatura, de los libros, pero hay que empezar aquello como un medio socioambiental para quitar ya esa mala tendencia. Y los audiolibros también es una muy buena opción para aquello. Eso como complemento de todo lo que hemos visto hasta ahora.